nosotros el padre Alejandro Nicola, teólogo, doctor en teología, especialista en patrística. Los padres de la Iglesia son aquellos que estuvieron muy cerquita en el tiempo del acontecimiento salvador de Jesús. Podríamos decir que nos lo traen fresco a la reflexión en torno a Jesús y la Iglesia que él fundó, y por eso nos detenemos en la frescura de ese alimento que nos traen estos hombres grandes con un lenguaje joven. Ale, buen día, ¿cómo estamos? Hola Javier, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, buenísimo, Ale. La verdad que con muy buena repercusión de este espacio que compartimos y donde vos nos enriqueces con la reflexión de los padres, muy contenta la gente de poder recibir las lindas enseñanzas que nos va dejando cada mañana. Decinos, Ale, en torno a qué figura patrística, a qué padre de la Iglesia nos vamos a tener hoy para reflexionar en torno al obispo. Bueno, hoy quería proponerles algo distinto. No centrarnos sobre uno, sino hacer un pequeño recorrido sobre el ejercicio de un aspecto del episcopado que nos han mostrado los padres de la Iglesia. Bien, bien. Y tiene que ver sobre todo con el ejercicio de la caridad concreta, cómo vivieron, y esa vida de la caridad que se expresó en gestos, en acciones, en obras de caridad, se convirtió en el magisterio patrístico, se convirtió en un escrito que podríamos leer de alguna manera. Qué bueno, qué bueno. El magisterio de la caridad. Exactamente, sí. Voy a leer un pedacito de una cita que nos da pie para poder entender en qué clave va la vivencia de la caridad hecha concreción cotidiana en la vida del obispo. Y es de San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla es uno de los últimos padres de la Iglesia, de los padres hispanos en España propiamente. No se lo conoce tanto, pero él en una homilía, mejor dicho, en el Tratado sobre los oficios eclesiásticos, dice así, hablando del obispo: sobresalga tanto en la humildad como en la autoridad, para que ni por apocamiento quede por corregir los desmanes, ni por exceso de autoridad atemorice a los súbditos. Esfuércese en abundar en la caridad, sin la cual toda virtud es nada. Ocúpese con particular diligencia del cuidado de los pobres, alimente a los hambrientos, vista al desnudo, acoja al peregrino, redima al cautivo, sea amparo de viudas y huérfanos. Debe dar tales pruebas de hospitalidad que a todo el mundo abra sus puertas con caridad y benignidad. Si todo fiel cristiano puede procurar que Cristo le diga: fui forastero y me hospedaste, cuánto más el obispo, cuya residencia es la casa de todos. Un laico cumple con el deber de hospitalidad abriendo su casa a algún que otro peregrino. El obispo, si no tiene su puerta abierta a todo el que llegue, es un hombre sin corazón. Muy bueno. Vos sabés, Ale, que ayer estuve viendo un poco, porque vamos a dar una mano nosotros en la ordenación desde aquí, desde la radio, con la transmisión, ¿no? Sobre todo porque la transmisión, les cuento, va a ser audiovisual. Acá entiendo que lo va a tomar Canal C en Córdoba. Si algún otro canal también la quiere tomar de los que están en el resto del país, que pegue el grito, que se la mandamos el link en torno al cual tiene que conectarse. Pero bueno, ayer veía un poco, estuvimos viendo con el padre Juan Martínez cómo está distribuida la escenografía de ese momento, para ver dónde van las cámaras, qué tomas a hacer, en qué momento de la celebración, dónde van los epígrafes que van indicando cada uno de los pasos que vamos dando. Pero lo interesante fue encontrar, y a esto quería referirme en relación a lo que vos decías, Ale, que hay un lugar especial para los patroncitos. ¿Quiénes son los patroncitos? Los patroncitos son todas las personas en situación de vulnerabilidad y de riesgo que atiende la obra que ha llevado adelante hasta ahora el padre Ángel Rossi, y que es una expresión utilizada por Alberto Hurtado a hablar de ellos como los que nos patrocinan y nos gobiernan, los más pobres, los más débiles, los más vulnerados. Están en la celebración
en lugar de privilegio, en primera fila. Así que en ese sentido, qué hermoso. nuestro pastor, el nuevo obispo, viene de la mano de los patroncitos a asumir su ministerio apostólico y la verdad se lo agradecemos. Qué hermoso que. Y fíjate, en ese sentido, también, bueno, ahora pongo algunos ejemplos, hablando de esto de los patroncitos. San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla en el siglo IV, va a hacer una gran defensa del lugar del pobre dentro de la iglesia. De hecho, va a decir, hablando del invierno, dice: en el invierno los pobres sufren más que en el verano. En el verano Claro. siempre van a encontrar un poco de cobijo, ¿no? Uh-huh. Y él va a abrir las puertas de la iglesia, de la catedral de la actual Estambul, en ese momento Constantinopla, para que los pobres encuentren allí refugio. Y eso le va a significar un montón de críticas, porque van a decir, bueno, ¿cómo van a ir todos estos hombres y mujeres menesterosos, ¿no? A alojarse adentro de la iglesia? Y él sale a hacer una defensa, porque él va a decir, el obispo se convierte en un abogado y protector de los pobres, ¿sí? Y esa es una de sus principales misiones, esa es una de sus principales tareas. Leo un pedacito de lo que él dice haciendo esta defensa. Dice: lo peor de todo es que los pobres tampoco hallan con facilidad el trabajo, pues no se les permite la estación del año. Y él, cuando dice pobre, está hablando no solamente, o sea, el pobre es el enfermo, al que ha vuelto de la guerra, el que está herido, ¿no? O sea, el pobre no solamente en una cuestión, nosotros diríamos, socialmente económica, ¿no? Sino que la pobreza también significa el enfermo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Es importante esa concepción. Ya que carecen más que nunca de lo necesario, y juntamente con eso se les quita el trabajo, pues nadie toma jornal a los miserables ni se los llama para servicio alguno. No queda sino que se les tiendan las manos de gentes misericordiosas, que hagan veces de patrones que los contraten. He ahí nuestra labor y nuestra embajada como iglesia, para la que tomamos como ayuda al que fue verdaderamente protector y abogado de los pobres, el apóstol Pablo. A nadie, como a Pablo, le preocupó este asunto de los pobres. Por eso, si es cierto que se dividió con Pedro los discípulos, no así la protección de los pobres. Así, después que dijo, nos impusieron las manos a mí y a Bernabé como signo de comunión, a fin de que nosotros predicáramos a los gentiles y ellos a los circuncisos, añadió: solo que nos acordáramos de los pobres, cosa que me he esforzado en hacer. De ahí que en todas sus cartas toque este punto, y no se hallará una en que no se exhorte a socorrerlos. Es que se sabe muy bien que el apóstol tenía en su corazón la gran importancia del tema de los pobres, y como si pusiera en un techo maravilloso su construcción, corona con esa enseñanza todos los otros consejos y exhortaciones, ¿no? Él pone al apóstol Pablo como ejemplo de abogado y protector de los pobres. En todo podemos tener una visión distinta, podemos hacer opciones diferentes, pero no en el tema de los pobres, dice. Claro. ¿No? Vuelve a citar ese texto de Gálatas 2, ¿no? Dice, en todo siempre acuérdense de los pobres, ¿no? Esa conciencia en los padres lo vemos vivifica, o sea, viviente de distintas maneras, ¿no? Recordaba a San Cipriano de Cartago, le tocó vivir una época de la peste cipriani, que se conoció después así en la historia universal, en el año 250. Y su diácono dice, cuando se desata esta peste, que morían 5.000 personas aproximadamente en Roma, Cipriano de Cartago estaba en el norte del África, dice que lo que hizo primero Cipriano fue juntar a la gente, explicarle lo que era la caridad,
organizar la caridad de la gente, salir a juntar a los que se morían en las calles, y le empezaban a decir, pero estos son romanos, son paganos, no importa, son personas y no las podemos dejar morir como perros en la calle. A las que iban quedando viudas, a los que quedaban huérfanos. De hecho, organizó el primer sistema de recolección, podríamos decir, de la gente o sea, las familias huían cuando veían a todos estos muertos que se habían contagiado por la peste y quedaban abandonados. Entonces él organiza. De hecho, un dato significativo es que en ese momento los cristianos estaban siendo perseguidos. Es la persecución del emperador Decio. Y algunos le dicen, ¿cómo vas a hacerle caridad al que nos está persiguiendo? Claro, ¿no? Claro. Dice, no importa, esa es nuestra tarea. La tarea del cristiano, la tarea del obispo es preocuparse por toda persona que está sufriendo. Ayer, Ale, reflexionábamos sobre el obispo como el que ve, el que visiona, digamos, ¿no? Y se me ocurre sumar lo de hoy, que esa visión tiene que tener como foco la caridad, como bien hoy lo venís planteando, ¿no? Y la caridad puesta en los más pobres como los que nos patrocinan, el Papa Francisco dirá, como los que nos enseñan el camino. La periferia existencial no es un lugar de dádiva de nuestra existencia a los que más están sufriendo, es un lugar discipular, es un lugar de aprendizaje. De allí que una iglesia pobre para los pobres es una iglesia convertida al pobre, en cuanto que el pobre es un lugar habitado por Dios. Cuando nosotros lo contemplamos desde allí como lugar teológico, por así decirlo, el pobre es como bien lo dice Jesús, ¿no? Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios, a los prudentes, y haberlas revelado a los más pobres. Por eso el obispo, cuando pone el ojo en el pobre, pone el ojo en un lugar de revelación también. Es decir, un lugar donde Dios se da a conocer y se manifiesta, Alejandro. Es un lugar de presencia, es un lugar, Cristo está presente, así como lo dicen los padres, ¿no? Juan Crisóstomo, ahora voy a leer un pedacito, dice, así como está presente en el sacramento del altar, como está presente en la palabra, Cristo se hace presente en el pobre, ¿no? Fuerte esa expresión porque, bueno, no hay o sea, nosotros sabemos que la definición sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía se hizo en el siglo XII, siglo XIII, pero en estas expresiones habla de un realismo muy elocuente. De hecho, a San Juan Crisóstomo lo cuestiona, dice, bueno, tiene tanta gente metida acá adentro en la iglesia, está atendiendo que está descuidando el ornato del templo, ¿no? Ajá. Entonces les responde San Juan Crisóstomo, y no pensemos que basta para nuestra salvación presentar en el altar un cáliz de oro y lleno de piedras preciosas, después de haber despojado a viudas y huérfanos. Si quieres honrar este sacrificio, presenta tu alma por la que fue ofrecido. Esta es la que has de hacer de oro. Y entonces sigue diciendo, la iglesia no es un museo de oro y plata, sino una reunión de ángeles. Almas son los que necesitamos, pues por las almas quiere Dios los vasos sagrados. El sacramento no necesita preciosos manteles, sino un alma pura. Los pobres, empero, sí requieren mucho cuidado. Aprendamos pues a pensar discretamente y a honrar a Cristo como Él quiere ser honrado, porque para quien es honrado, la honra más grata es la que Él mismo quiere, no lo que nosotros nos imaginamos. Pedro se imaginaba honrar al Señor no consintiéndole que le lavara los pies, y eso no era honra, sino todo lo contrario. Dime, en efecto, es como un uso retórico, ¿no? Una exhortación. Exactamente. Dime, en efecto, si viendo a un desgraciado falto del necesario sustento, lo dejarás que se consuma de hambre y tú te dedicarás a cubrir de oro la mesa del altar. ¿Te agradecería el beneficio o se irritaría más bien contra ti? Pues, ¿qué?
si viéndolo vestido de harapos y aterido de frío, no le alargaras un vestido y te entretuvieras en cambio en levantar unas columnas de oro, diciéndole que todo aquello se hacía en honor suyo? No diría que lo estabas tomando, no diría que le estabas tomando el pelo Mira. y lo tendría todo por supremo insulto. Pues piensa todo eso sobre Cristo. Él anda errante y peregrino, necesitado de techo, y tú no lo acoges. Te entretienes en adornar el pavimento, las paredes, los capiteles de las columnas y en colgar lámparas con cadenas de oro. A él, empero, no quieres ni verlo entre cadenas de las cárceles, ¿no? O sea, es interesante esto, ¿no? O sea, el obispo tiene esa conciencia, ¿no? De hecho, San Juan Crisóstomo, San Gregorio de Niza, a quien escuchábamos ayer, San Basilio Magno, San Gregorio de Nacianzos, el mismo San Agustín, van a tener esta predicación social. Y te decía que su vida, su acción social, su acción de vivencia de la caridad concreta, se convierte en una lectura, junto con la lectura de la escritura, la lectura de la realidad, y estas dos lecturas hacen que se viva concretamente la opción por atender y acoger a Cristo presente en el hermano que vive enfermo, herido, pobre, dejado de lado. Un poco lo que decías al final, Ale, lo que Gandhi expresaba como preocupación. Sería cristiano si fuera solamente por lo que Jesús dijo e hizo, pero me cuesta leer el Evangelio en la vida de los seguidores de Cristo, ¿no? Una exhortación también para nosotros, para que seamos carta viviente del Evangelio de Jesucristo y que otros puedan leer su presencia por este compromiso, ¿no? Así que bueno, en este sentido oramos por nuestras iglesias lideradas, conducidas, pastoreadas, acompañadas por nuestros pastores y los obispos, y que podamos de verdad ser aquella iglesia de los más débiles, pobres y sufrientes, para que se manifieste más claramente el rostro de Cristo en medio nuestro. Ale, gracias. Un gusto, gracias a ustedes, realmente una alegría poder compartir este pequeño espacio, pero con gran gozo en el corazón.